Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Jurisprudencial, programa desarrollado por Vilela Firma Legal. En esta oportunidad abordaremos la Casación 33-2018 Nacional, que desarrolla criterios sobre el congelamiento administrativo de fondos en los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Para mayores alcances sobre el desarrollo de esta casación, en esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Lisette Lozano Vilela, quien es especialista en Derecho Penal y Litigación Oral. Doctora, sabemos que la unidad de inteligencia financiera es autónoma, por lo cual puede disponer el congelamiento de fondos, pero ¿en qué situaciones se da o cuál es la finalidad? En efecto, la unidad de inteligencia financiera tiene como facultad poder realizar un congelamiento a nivel administrativo de los fondos que exista justamente a nivel de las entidades bancarias. El titular, por supuesto, es una persona que se encuentra en un contexto de investigación. Bien, en este caso, la unidad de inteligencia financiera puede hacerlo de oficio, de congelamiento o a petición del Ministerio Público. La finalidad de este congelamiento de los fondos tiene el hecho de que esta persona no pueda realizar una transferencia de estos fondos o disponer de los mismos. Es por eso que en algún aspecto se refiere que esta es una afectación indudablemente al derecho de la propiedad. Doctora Lisette, ¿y cuáles son los hechos en concretos que desarrolla esta casación con relación al congelamiento administrativo? Bien, lo que vemos aquí es que la imputación que se le realiza a nivel de investigación preliminar al abogado litigante es el delito de lavado de activos. Bien, entonces, pero este delito de lavado de activos, lo que se le atribuye como investigado es el hecho de que tiene una fuente de origen. Y esta fuente atribuye que sería el delito de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Como antesala justamente de esta investigación, lo que pudieron advertir al nivel de transferencias bancarias es lo siguiente. La asociación gana la sentencia justamente en contra de la ONP, ¿bien? Pero como ya sabemos, pues existe toda una dilación para pagarle cuando el vencido es el Estado. Y al parecer lo que enfoca el Ministerio Público es el hecho de que este abogado litigante habría realizado actos de corrupción con el Ministerio de Economía. Es por eso que luego de emitida la sentencia favorable se aprueba una partida presupuestal por parte del Ministerio para el pago de 88 millones. Entonces, el primer acto de corrupción, según el enfoque del Ministerio Público, es que se habían coludido tanto el abogado litigante con el funcionario del Ministerio de Economía para la aprobación de partida presupuestal. Segundo punto. La Fiscalía también advierte como hecho justamente de fuente del lavado de activos las transferencias que había realizado el abogado litigante a las cuentas bancarias de la jueza que emitió la sentencia favorable. Bien, entonces ahí ese contexto de lavado de activos es indudablemente pues la adecuación de funcionarios. En otras palabras, podríamos decir, si es que la jueza no hubiese determinado de manera favorable y no hubiese habido la partida presupuestal, indudablemente no se hubiese podido cobrar los 68 millones de soles a favor de la asociación. Y por ende, que se le hubiese otorgado un honorario bastante cuantioso al abogado ascendente en 19 millones de soles. Bien, entonces ese es el punto justamente de los hechos. A partir de ahí, entonces, al evidenciarse esta fuente de dinero, estos fondos que se encuentran en la cuenta bancaria del abogado litigante, tienen un origen ilícito, entonces es por eso que la UIF, a partir de reportes sospechosos de las cuentas bancarias, así como transferencias provenientes de actividades ilícitas, es que procede al congelamiento administrativo de fondos. Doctora Lisette, ¿y cuáles son las características más relevantes que desarrolla la casación para que proceda el congelamiento administrativo de fondos? Bien, Silvia. En principio, la casación establece que esta medida de congelamiento administrativo de fondos es excepcional. Porque en este caso, si bien la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera le faculta realizar este tipo de procedimiento, no obstante le establece determinados requisitos. Y sin embargo, en este caso hay que tener en cuenta que esta petición de congelamiento de fondos puede ser de oficio, pero también puede ser a pedido de parte del Ministerio Público. ¿Bien?
Dice excepcional porque no se da de manera general. Es decir, si la UIF detecta fondos de fuente ilícita, no necesariamente quiere decir que en todas las ocasiones va a proceder al congelamiento. No, sino por el contrario, es excepcional. En determinadas circunstancias, analizando los casos graves y que también tengan suficiente evidencia que se pueda corroborar que proviene justamente de fuente ilícita y pues que se pueda configurar el delito de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Ese es el primer punto. El segundo aspecto que nos menciona esta casación está relacionado al hecho de ser provisional, es decir, ejecutada la medida, que en este caso lo realiza la UIF, como les decía, de oficio o en este caso a pedida de parte del Ministerio Público. Luego de realizado este procedimiento, se tiene que poner a conocimiento del juez de investigación preparatoria, quien deberá determinar si convalida o no la medida, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es provisional, porque no es que se mantienen durante la investigación, sino por el contrario, se ejecuta la medida y dentro del plazo de 24 horas se deberá determinar a través del procedimiento de convalidación si la medida ha sido ejecutada correctamente. El tercer aspecto que se encuentra justamente relacionado a las características de esta medida es el hecho que tiene que pasar un control judicial. Bien, entonces no es que la UIF en aras de su facultad, de su autonomía, realice un congelamiento administrativo de fondos y no pasa revisión, sino por el contrario, pues tiene que pasar el control judicial a través de la audiencia de convalidación. Y es por eso que en este caso concreto, cuando el juez identifica que se ha congelado los fondos de este abogado litigante y se confirma en primera instancia, apelan en segunda instancia, se vuelve a confirmar, es que realizan justamente el recurso de casación. Es por eso que sube la Corte Suprema, dado que pues, no se encontraba conforme el abogado que defendía. En este caso, pues las dos resoluciones le fueron adversas. Y el punto que también está relacionado con las características de esta medida es que tiene que cumplir con determinadas características, que tiene que haber un peligro en la demora. Es decir, que si no se congelan los fondos pueden ser materia de transferencias. Entonces, lo que se quiere evitar es que se continúe justamente con la actividad ilícita. Y un punto número 2 es que tiene que haber proporcionalidad en la medida, es decir, ser idónea y con los hechos que se están investigando. O sea, ¿qué es lo que se quiere cautelar? Entonces, no es desproporcional. Entonces, necesaria, idónea y proporcional, pues diríamos que de acuerdo al test de proporcionalidad que establece el Tribunal Constitucional. Doctora, entonces con esta medida, la persona que viene siendo investigada estaría prohibida de utilizar, transferir o retirar sus fondos. Sí, en efecto, la palabra congelamiento quiere decir que la entidad bancaria mantiene los fondos de propiedad de la persona investigada, pero sin las facultades de poder hacer retiros, utilizar o hacer transferencias hasta que pase el control judicial. Si por A o B el juez determina que la medida adoptada por la OIF de congelamiento no es la correcta, pues entonces se levanta la medida y el ciudadano puede hacer uso de sus cuentas bancarias. Pero si por A o B dice que la medida es la correcta y convalida el congelamiento administrativo de fondos, pues posteriormente incluso el Ministerio Público puede proceder a la incautación de estos fondos de dinero. Finalmente, luego de haber abordado este interesante tema sobre el congelamiento de administrativos de fondos, no nos queda más que agradecerle a la doctora Lisette Vilela por su tiempo y a ustedes que nos acompañan. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen consultas, llámanos que nosotros estaremos gustosos de poder escucharlos, absolver algunas consultas o dudas que tengan.